Hi to everyone who's joining. Acaban de unirse al webinar. Vamos a dar unos momentos para que entren todos los que nos van a acompañar hoy y luego vamos a iniciar. So before we dive in, I'd like to remind everyone that Antes this de entrar webinar en materia, me gustaría recordar a todos que este seminario web está disponible tanto en inglés como en español. Seleccionen el idioma que prefieran en la parte inferior de la pantalla. También hay instrucciones para hacerlo en el chat por si no les queda claro cómo lograrlo. Bueno, vamos a dar inicio. Vemos que ya está ingresando la gente. Hola a todos y una calurosa bienvenida a nuestra sesión Voces en Peligro, Seguridad de los Periodistas en un año superelectoral, una colaboración entre Media Defense y International Women's Media Foundation. Bienvenidos a todos los que se nos unen de todo el mundo. Me llamo Anushka Shellekens y soy coordinadora de comunicación de Media Defense. Para quienes no están familiarizados con nuestro trabajo, nuestra misión principal es proporcionar ayuda legal a periodistas y medios de comunicación independientes amenazados por su labor informativa. En los últimos 15 años hemos prestado apoyo jurídico a miles de periodistas en 117 países en defensa de emergencia y en nuestra labor de litigio estratégico, protegiendo la libertad de expresión y los derechos de los periodistas en todo el mundo. International Women's Media Foundation, la coanfitriona, es una organización mundial creada para atender las necesidades integrales de mujeres y periodistas no binarios. Su trabajo refuerza la igualdad de oportunidades y la libertad de prensa en todo el mundo. A través de nuestro trabajo somos muy conscientes del aumento de las amenazas a los que se enfrentan los periodistas en todo el mundo y durante las elecciones. Este año 1.600 millones de votantes acudirán a las urnas en más de 50 países. Los periodistas están en primera línea proporcionando información. Sin embargo, en un mundo plagado de polarización, desinformación, se enfrentan a amenazas cada vez mayores, como detenciones arbitrarias, campañas de desprestigio, amenazas y agresiones físicas. La UNESCO informó recientemente de que solo entre 2019 y 2022, 759 trabajadores de los medios de comunicación de 70 países fueron agredidos durante la cobertura informativa. Ya vimos lo ocurrido en países como Senegal y la India, donde se tomaron medidas represivas durante las elecciones. Además de la violencia física, los reporteros se enfrentan a aumento de amenazas de agresiones legales y en línea de los gobiernos utilizan cada vez más los cortes de Internet y la vigilancia digital como herramientas para censurar a los periodistas. En los primeros meses de 2024, Internet ya ha sido bloqueada deliberadamente en 5 estados con elecciones próximas. Además, la desinformación afecta principalmente a las mujeres periodistas, especialmente durante periodos electorales. En este año superelectoral es esencial intensificar los esfuerzos y lograr estrategias colectivas para proteger la seguridad de los periodistas y defender los derechos de libertad de expresión y acceso a la información. En esta hora vamos a tener la oportunidad de escuchar directamente a los periodistas que se enfrentan a estas amenazas de primera mano, así como las organizaciones dedicadas a generar un entorno en el que los trabajadores de los medios de comunicación pueden informar con libertad y seguridad. Para hablar de este tema ahora tenemos un excelente panel. En primer lugar, la coorganizadora de la sesión de hoy, Nadine Hoffman. Nadine es directora ejecutiva adjunta de la IWMF y se encarga de desarrollar las prioridades e iniciativas programáticas de la organización. Desde que ingresó a la organización en el 2010, ha encabezado la creciente labor de seguridad de la organización. Como experta en seguridad periodística, Nadine entiende los desafíos únicos que enfrentan los periodistas de género diverso. También tenemos a Pasan Sugatan, que es abogado y director jurídico de Software Freedom Law Center en la India. Es una ONG que promueve el conocimiento abierto, la libertad de expresión, la privacidad en línea, la innovación y la igualdad. También
ha sido ponente experto en varias conferencias nacionales e internacionales sobre libertad de expresión, privacidad, neutralidad de la red y ciberseguridad. Tenemos también desde Senegal a Papa Ismail Adien de Africtivist, que es una organización panafricana con sede en Senegal que promueve y defiende los valores democráticos, los derechos humanos y la buena gobernanza a través de las plataformas digitales. Y luego tenemos a Noemí Pineda de Artículo 19 de México, es investigadora allí para su programa de protección y defensa de periodistas. Al final tendremos tiempo para preguntas y respuestas. Por favor, póngalas en el chat o pueden enviarlas desde ya o al final. También vamos a darles información en el chat, así que pónganle atención y esperemos que sean de utilidad en general. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a Nadine Hoffman. Adelante. Buenos días y gracias por invitarme y por darme esta oportunidad de trabajar con Media Defense. Nos encanta trabajar con ustedes, nos inspira estar aquí con ustedes hoy. Para darles un poco de información general, creo que todos estamos de acuerdo aquí en que no podemos tener democracia sin prensa libre. Un elemento esencial de la prensa libre es la capacidad de los periodistas de trabajar de forma segura, estén donde estén. Y hemos visto, como usted dijo, Anushka, que hay muchas amenazas que enfrentan los periodistas a nivel mundial, de todos los países que van a oír hablar el día de hoy, lo van a oír, pero tenemos que estar conscientes de que hay una tendencia mundial que está ligada al incremento de los gobiernos autoritarios y también una erosión de la libertad de expresión en muchos países. También vemos un incremento de la misoginia a nivel mundial que va de la mano de la incapacidad de tener una prensa realmente libre. Entonces, nuestra organización está dedicada al avance de las mujeres periodistas y periodistas no binarios a nivel mundial. ¿Cómo lo hacemos? Garantizando la protección de todos los periodistas para que se hagan oír sus voces, principalmente en estos momentos críticos que son los periodos electorales. También buscamos fomentar una cultura de la seguridad en las redacciones y en todos los medios de comunicación a nivel mundial, porque eso es esencial para que puedan hacer su labor los periodistas. Nosotros proporcionamos capacitación en seguridad en todo el mundo, centrándonos en las mujeres y personas no binarias, pero también todos los géneros. Y este año, con tantos periodos electorales, hemos estado trabajando principalmente en Estados Unidos y en México para apoyar a los periodistas que se encuentran en el ojo del huracán, en la mira, como se diría. Quisiera hablar un poco de las amenazas que enfrentamos, pero también las estrategias y las ideas que tenemos para poder apoyar a las personas y mitigar estas amenazas. Hay amenazas que vienen de grupos armados, por ejemplo, en Estados Unidos y en México en particular. Hemos visto recientemente el ejemplo de AMLO en México, que directamente atacó a un periodista en Nueva York. Y además de físico, este tipo de daño puede ser psicológico y de otro tipo. Este año queremos acercarnos a los periodistas independientes, locales, los medios pequeños que no tienen la capacidad por temas de presupuesto o por falta de conocimiento de tener una seguridad robusta. Y principalmente la necesidad de que la redacción se encargue de la seguridad de sus periodistas y que haga valer sus derechos. En los contextos que vamos a oír hoy, vamos a ver que el mitigar los riesgos de cubrir las elecciones significa que los periodistas tienen que tomar medidas extremas que van a afectar su vida diaria. A veces su vida se encuentra en peligro, tienen que cambiar sus patrones de vida, sus rutinas diarias, aprender a darse cuenta de si están siendo seguidos o vigilados y qué hacer al respecto. De ser así, a veces cambiar de carro, de vehículo, o impedir el acceso a sus medios sociales e incluso cambiar de ubicación si reciben amenazas. Entonces es una situación en que la gente está arriesgando sus vidas para poder entregarnos información importante que necesitamos como ciudadanos de estas democracias que ingresan a años electorales.
cuando capacitamos a los periodistas, como lo hicimos recién en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, recientemente, donde, como habrán oído, hay muchas amenazas al proceso democrático y también a los periodistas que intentan cubrir esta noticia, lo que hacemos es ayudar a aprender a evaluar el riesgo y mitigarlo también. Alentamos a los periodistas y a sus directores de noticias a planificar antes de salir al campo y ver si la nota puede conllevar algún tipo de peligro. ¿Quién podría querer atacarme? ¿Qué estoy tratando de proteger? ¿Y qué estrategia sencilla puedo utilizar antes de llegar a la situación para tratar de evitar que ocurra lo peor? Entonces, alentamos a los periodistas a pensar en primer lugar en su seguridad física, el tipo de equipos de protección personal podrían necesitar en cada situación, digamos, una situación en que uno está cubriendo una manifestación algún tipo de evento político, tal vez necesiten lentes de protección o una mascarilla o tal vez incluso una máscara de protección facial eh, por si hay gases lacrimógenos. También podrían necesitar cascos para protegerse de balas de goma o lo que sea. Son todos temas necesarios. Además, el plan de escape, si uno se encuentra en una situación de protesta y cómo salir. O sea, es necesario que la gente planifique por adelantado antes de ingresar a una situación. ¿Cuáles son las rutas de salida? ¿Cómo puedo cubrir la noticia sin exponerme a un riesgo desmedido? ¿Y quiénes podrían ser mis aliados en una situación si las cosas salen mal? Entonces, siempre recomendamos que los periodistas no trabajen solos y si no puede ser un colega de la redacción, entonces, ¿dónde se pueden conseguir aliados en una situación? Puede ser otro periodista, aunque sea de otro medio. Si uno, por ejemplo, es un periodista independiente, también hay que reforzar la comunidad y las redes de apoyo en tiempos de peligro. En cuanto a la seguridad digital que buscamos, claro que queremos proteger nuestros datos, nuestra información personal y nuestras fuentes, que también es algo que se hace cada vez más importante en un año electoral. Instamos a los periodistas a mirar lo que llamamos la higiene digital antes de cubrir un tema sensible, algo que podría afectarlos. Hay que asegurarse de que estén cerrados los dispositivos, que no se tenga acceso a ellos, no estén abiertos, y hay que asegurarse de poder protegernos de ataques de distintos tipos utilizando nuestra información pública, por ejemplo, las direcciones, el número de teléfono de los periodistas a veces se filtran, lo que puede generar oportunidades de daño personal. Eso es algo que queremos proteger. Claro, está una recomendación que siempre damos es que los periodistas deberían ver qué es lo que pueden encontrar públicamente de información, y eso incluye toda la información pública que esté disponible sobre ustedes. Hay que separar la presencia personal en las redes sociales de aquella que es profesional. Si uno postea sobre los hijos, sobre la vida familiar, es algo que no es bueno que el público en general pueda ver, o sea, debe ser de acceso restringido esa información. Otra cosa que quisiera mencionar hoy es la seguridad psicológica, que es algo que cada vez se hace más vigente en nuestra profesión y a nivel de la redacción. Pero no podemos hacer nuestro trabajo tan importante, nuestro trabajo periodístico, si no nos cuidamos a nosotros mismos y a nuestra salud mental. Sabemos que los periodos electorales son sumamente estresantes y pueden llevar a el agotamiento, principalmente para los periodistas que trabajan fuera de la red de seguridad, que cubren noticias muy difíciles y se arriesgan en gran medida, como ya les dije. Entonces queremos centrarnos en la creación de planes de autocuidado y redes de apoyo, de manera que a medida que transitamos por estas situaciones podamos ser resilientes y soportar el estrés y el trauma extremos que conlleva este tipo
tipo de periodismo en situaciones de estrés o de peligro. ¿Cuáles son los elementos principales del plan? En primer lugar, ¿quién va a apoyarlos? ¿Cómo se va a cuidar usted mentalmente? Y cuando se encuentre en una situación difícil, ¿dónde están los recursos que necesita? ¿A quién recurrir? Entonces, ese es el tipo de conversación que me gustaría tener hoy. También he hablado de aliados y al ver las comunidades locales y al trabajar con los periodistas, me he dado cuenta de la importancia de tener un grupo de apoyo que puede ser dentro de la redacción o para los periodistas independientes, como lo son muchos, otros colegas que piensan igual y que nos pueden ayudar a sobrevivir y superar estos momentos difíciles. También me parece que es importante que todos los periodistas de todo el mundo sepan qué organizaciones existen que los pueden apoyar a nivel nacional. Aquí vamos a oír hablar algunas personas de ejemplos excelentes de recursos a nivel nacional. Puede ser una red, puede ser una organización de periodistas, puede ser una red de asistencia o una organización internacional como Media Defense, IWMP, MF, CPJ, International Media Support o muchos otros que ofrecen asistencia de emergencia para periodistas que están en dificultades y que pueden ayudar a quienes han sido arrestados, detenidos y tienen que saber cuál es la ayuda con que pueden contar antes de encontrarse en esa situación. Entonces quisiéramos animar a todos los que están aquí, ya sea que ustedes sean directores de noticias o que sean periodistas, que realmente tengan estas conversaciones, se preparen para las distintas situaciones que podrían surgir, principalmente en un año electoral, para que no tratemos de tomar medidas para remediar una situación muy mala, de manera que podamos estar seguros y también podamos ofrecer la información vital que necesita la gente. Bueno, espero con ansias nuestro intercambio de ideas. Muchas gracias. Gracias por su gran presentación, sus recomendaciones y también recursos de capacitación por usted mencionado son muy valiosos para los periodistas aquí presentes y también tenemos la información aquí en el chat. Ahora vamos a escuchar a nuestro ponente de la India, Prasant Sugatan. Nos va a hablar de estrategias locales y recursos disponibles. Gracias. ¿Se me oye? Bien. En primer lugar, muchas gracias a Media Defense y a la IWMF por invitarnos a participar de este evento. El 2024 es un año muy importante para la democracia. Los periodistas son una parte muy importante de asegurarse de que las elecciones sean justas y seguras. Pero en la India, casi los medios tradicionales actúan como voceros del poder, que es la realidad lamentable que enfrentamos en la India. Pero bueno, lo que nos da esperanza, la luz al final del túnel, es que están los periodistas independientes y los medios independientes. Sin embargo, a menudo tienen que enfrentarse al poder del gobierno. Vamos a empezar aquí con un ejemplo. Lo que ven aquí en pantalla son The Wire y después The Caravan, que son dos medios de comunicación independientes. The Wire solamente trabaja en Internet y The Caravan trabaja tanto en Internet como en prensa escrita. Esta es una nota sobre una operación de parte de las Fuerzas Armadas en la región de Kashmir y esto se imprimió en la revista y también salió en línea. Recibieron una orden del Ministerio de Información de conformidad con una ley sobre tecnología de la información del año 2000 y otra del 2021 para los medios digitales. Nosotros impugnamos estas reglas
y ahora el tema está ante la Suprema Corte del país. Un problema que tienen estas reglas es que está el tema de la confidencialidad. Una vez que uno recibe una orden de no publicar, no hay mucho que se pueda hacer. Bueno, si hay una cláusula de confidencialidad, entonces no es algo que se pueda impugnar fácilmente. Entonces recibieron esa orden y entonces el gobierno les dijo, si no sacan este artículo, les vamos a cerrar todo el sitio web. Entonces ese medio se vio obligado a sacar el artículo y esto también fue informado por estos medios y también la Asociación de Periodistas que sacaron una carta de apoyo en The Caravan, y los medios independientes también demostraron mucho apoyo, y The Caravan dijo que ahora van a presentar una impugnación ante los tribunales. El artículo ya no está en línea, no sabemos qué va a pasar con eso, pero el problema es que es un patrón lo que estamos viendo. Cualquier noticia que critique el gobierno, cualquier protesta, todo eso se ve enfrentado, principalmente si es en Internet, se enfrenta con gran fuerza por parte del gobierno y no se permite, y principalmente en momentos electorales. Así estamos. Y vamos a seguramente ver más de esto a futuro. Esto es lo que está ocurriendo. Además, están las revelaciones de Pegasus, donde periodistas, políticos y defensores de los derechos humanos fueron victimados. Y eso también está ante la Suprema Corte en un caso presentado por periodistas. Se trata de una mezcla de vigilancia y eliminación de contenido, donde los casos se presentan casos contra periodistas, o sea, los denuncian solamente por hacer su trabajo, y son muy pocos ahora los periodistas que realmente impugnan al gobierno, que se pronuncian contra el gobierno. Son muy pocos, solamente los independientes. En general, los medios tradicionales solamente adulan al gobierno, hablan bien del gobierno, y eso es todo. Esta es la situación triste que enfrentamos ahora. Recientemente hubo una manifestación de productores rurales en la India, de agricultores. No es algo que no se vea en otros lugares, pero bueno, marcharon hasta la capital nacional, Nueva Delhi, pidiendo con varias exigencias, como por ejemplo un precio mínimo de venta de sus cultivos. Pero yo diría que hubo bloqueos en las calles, una situación que se veía en los alrededores, en las afueras de la capital del país, y había otros estados que se vieron afectados, como el de Punjab y otros, y también bloquearon perfiles en Twitter, Instagram y Snapchat, y que eran perfiles que utilizaban los organizadores de las protestas para comunicarse con los participantes. Pero la gente tenía que saber qué estaba ocurriendo y por qué. Y también hubo cortes de servicio de Internet. El problema aquí tenemos algunos de los perfiles que se bloquearon. El problema es que esto no fue en respuesta a un incidente, sino más bien una censura previa a los hechos. Entonces, las manifestaciones iban a ocurrir, estaban por ocurrir, y los perfiles que el gobierno asociaba a estos grupos de agricultores que estaban protestando, esos perfiles se bloquearon. Y entonces, no estamos hablando solo del contenido, sino todo el perfil. Interesante. En lugar, se ha dicho, o sea, pidieron explicaciones, dijeron que no estaban de acuerdo con ello, pero no han logrado hacer mucho más. Porque lamentablemente
la primera decisión judicial no fue a su favor, están en fase de apelación, pero igual, en muchos de estos casos, estos perfiles, estos usuarios, no se les explica por qué se les bloqueó en las redes. Solamente se les manda una notificación a las plataformas exigiendo que se les bloquee. Y ellos preguntan por qué los están bloqueando y ni siquiera reciben ningún tipo de explicación. Es como una medida precautoria, por así decirlo, preventiva. Y tenemos la ley habilitante, sección 69A de la ley de tecnología de información del 2000, que se utiliza para bloqueos de emergencia. Se utilizó en este caso y existe un caso ante la Suprema Corte que impugna esas medidas. Bueno, los cortes de servicio de Internet también se impusieron en estas regiones y se hicieron de forma preventiva también. No había nada, no estaba ocurriendo nada violento, eran solamente manifestaciones pacíficas que se habían planificado en amplia escala y que iban a ingresar a la capital. Entonces, eso se puede hacer si hay una situación de seguridad pública, una emergencia pública, pero que sencillamente cortaron internet para que no pudieran organizarse. Tenemos este centro legal con distintas interrupciones que ocurrieron y lo terrible, aquí vemos lo que ha ocurrido desde el 2012, principalmente en la prensa. Estamos hablando de que nosotros somos la India es el número 1 en cuanto a interrupciones de servicio de Internet a nivel mundial en estos casos. Así que esta es la presentación. Muchas gracias y con eso concluyo. Muchas gracias y perdón, se me congeló la pantalla. Muchas gracias por su excelente presentación. Creo que una de las grandes conclusiones es que hay esa censura previa y esos cortes de Internet de forma también preventiva, que es algo muy preocupante. Ahora vamos a cederle la palabra a Papa Ismaila, quien va a hablar también de las interrupciones de servicio de Internet en Senegal. Vamos a hacer un paralelismo entre los dos países y ver a ver qué se podría hacer al respecto. Voy a cederle la palabra ahora. Gracias, Anushka. Buenos días a todos. Yo soy Papa Ismaila Dieng, de Senegal. Mi inglés no será tan bueno como el de ustedes. De una vez me disculpo porque el francés es mi lengua materna. En Senegal estamos también en un año electoral muy importante. Como sabrán, tendríamos que haber elegido el domingo pasado al presidente y se pospuso la elección. Todavía no sabemos cuándo sucederá. Estamos esperando que la Corte Constitucional ya comunique la decisión para ver cuándo se organiza. Hablando de los periodistas en Senegal y los problemas que tenemos de seguridad y el peligro que corren las personas, lo primero que hay que decir es dentro de las corporaciones y los medios incluso. Tenemos casos donde periodistas van al campo y se les envía al campo y su propia organización no les ha permitido los medios adecuados para hacer su trabajo. Entonces ellos deben utilizar sus propios medios para protegerse y dar seguimiento a los candidatos. Esto obviamente afecta la manera en que procesan la información y se les obliga a decir las cosas de cierta manera para no despertar ninguna reacción. Entonces, por ejemplo, en la última elección de 2019 se atacó la delegación de uno de los candidatos por parte de la oposición y los atacantes estaban dirigiendo su ataque al bus donde iban los periodistas y algunos de nuestros colegas acabaron en el hospital después de eso. Entonces es el primer problema. También se da el caso
como escuchamos antes, que hay peligros en línea, no solo físicos. Entonces, algunos periodistas, por haber escrito algunos artículos, han visto sus datos personales como número privado, dirección, miembros de su familia publicados en Internet. Y hay mucha gente que está tratando de revelar este tipo de información de los periodistas, que es un gran peligro para nosotros. Y también la Policía Nacional, las fuerzas de la Policía Nacional han demostrado el uso de la violencia contra periodistas. Hace unas 2 semanas hubo una manifestación y una colega, una señora Absta Ann, fue atacada por policías. Otros colegas grabaron esto, lo subieron a los medios e incluso así, con la prueba, el gobierno decía que eso no sucedió. El Ministerio de Justicia dio una conferencia de prensa para decir que nunca ha sido atacado ningún periodista por la policía. Y también ese mismo día vimos otro video en el que se veía la fuerza de la policía discutiendo y tratando de convencer a un periodista que no subiera el video que había grabado. No lo arrestaron, no fueron violentos con él, pero estaban hablando para tratar de convencerlo. ¿Cuál será la diferencia entre una y la dos? En la primera, que sí la atacaron de una manera más brutal en la calle, y la otra, pues la única diferencia es que la primera era una periodista de Senegal y el segundo era un periodista de Francia. O sea que además tienen conducta diferenciada dependiendo de si están hablando con periodistas de Senegal o no. El primer acto era muy violento y en el segundo, como era un periodista extranjero, se muestran más corteses y nada más piden o preguntan, incluso tratando de apaciguar a la otra persona en este caso. Estos son los principales problemas. Ahora también, perdón, la conexión está teniendo problemas. You have, for example, when you tweet Hemos something. hablado también de los peligros en línea. Por ejemplo, si ya se sabe, vamos a atacar a esta persona, se ponen de acuerdo y hay 2 o 3 días, a mí, por ejemplo, me han atacado en redes sociales. Or 4 years ago. Y tomando videos o artículos míos de hace 2, 3, 4 años para decir que yo estoy contra su candidato, su líder político. Eso es otro tema. Y ahora también hay uno nuevo, que es el tema de los bloqueos o cortes a la prensa. Tenemos un nuevo código de prensa, una nueva ley que se aprobó en 2017 y ahí dice que ahora los periodistas necesitan tener un permiso nacional. Y hemos visto 3 periodistas que han acabado en la cárcel porque el gobierno dice que ellos estaban trabajando de manera ilegal por no tener su pase de prensa. Y estas son personas que llevaban en los medios y periodistas más de 10 años trabajando. Entonces es una nueva arma que tiene el gobierno contra nosotros. Yo, por ejemplo, he tenido que dejar de escribir para algunos periódicos y en algunas presentaciones porque no me han dado mi tarjeta o mi permiso de prensa y todavía no la tengo. Entonces en realidad no puedo hacer mi trabajo, ni siquiera puedo ir a algún lugar como periodista. Hace poco hubo un diálogo nacional, lunes y martes, y yo no pude entrar. Tuve que trabajar a distancia, tratando de dar la noticia, porque uno no puede entrar si no tiene su tarjeta de periodista, e incluso me podrían arrestar solo por trabajar como periodista. Entonces básicamente seríamos casi como que si alguien se pone a practicar medicina sin tener su carné o permiso, o un abogado también sin tener sin haber ni siquiera estudiado. Eso es un gran problema ahora. Y si yo tuviera que dividir las fuentes de los problemas, yo digo que hay 3. En primer
primer lugar, la primera amenaza es el mismo gobierno a través de la legislación, cómo la usan, cómo usan a la policía. Perdón, otra vez se congeló. Rockback is Y from tampoco hay mucho que hacer cuando muestran una mala conducta. No protegen de manera jurídica a los periodistas. Los periodistas no necesariamente saben qué pueden hacer acorde con la ley o no. Incluso las organizaciones de prensa no les dan abogados a veces a los periodistas que son acusados. Otro problema son los partidos políticos y sus militantes, por así decir. No sé si en otros países pasa algo así, pero aquí trabajan siempre con el sesgo de la confirmación. Entonces, si yo busco información y está bien y va de acuerdo con lo que quiere mi candidato, yo digo que es verdad. Y si no, digo que es mentira. Y entonces, incluso si dicen que yo puse algo falso, me atacan físicamente. Yo he recibido muchísimos mensajes, por ejemplo, diciéndome tenga cuidado, no salga en la noche, están preparando algo contra usted, o no vaya a ese lugar o a ese otro lado porque ahí alguien lo está esperando. A veces recibo mensajes donde me dicen, la policía está viendo cómo lo arresta, están buscando lo que usted ha escrito en las redes sociales y lo que usted puso en su artículo o algo así, ¿verdad? Y ahora más, porque todavía no tengo mi permiso para ejercer de manera legal, no tengo mi tarjeta o mi permiso. Entonces tengo que escribir artículos en medios internacionales, no puedo escribir para los medios de Senegal para evitar ir a la cárcel por mi trabajo. Con eso me detengo y espero a la parte de las preguntas, a la sesión de preguntas, si alguien quiere saber algo más sobre Senegal, con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias, papá Ismaela. Muy interesante su presentación. Gracias por compartir su experiencia personal con nosotros. Siempre es importante escuchar a los periodistas que están en el campo para saber cuáles son los problemas que están enfrentando y también hablar de las intersecciones raciales. Es importante que todos sepamos y entendamos cómo podemos ayudar y apoyar a nuestros colegas. Además, viendo que las amenazas cada vez son más complejas, eso es algo a nivel mundial, y el hecho de que ustedes ahora necesiten esa carné, ese permiso para ejercer, es otra forma de silenciarlos, otro nuevo método. Entonces, muy interesante, gracias por compartir. Y con eso vamos a nuestra última panelista, Noemi Pineda, que nos comentará cómo está la situación para periodistas en México y Centroamérica y qué amenazas hay ahí. Muchísimas gracias, un saludo a todas las personas que se encuentran aquí presentes. Muchas gracias también por este espacio para poder platicar, ¿no? Compartir también contextos en donde podríamos identificar cosas en común, ¿no? Y construir un soporte mínimo para de ahí potenciar, ¿no? Temas de seguridad. Desde artículo 19, la Oficina de México y Centroamérica hemos mantenido un monitoreo de las agresiones en contra de la prensa, en contra de quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión. En el 2003, hablando un poco del contexto, se registraron 561 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Y esto se traduce que en México se agrede a una persona periodista cada 16 horas. Y es muy preocupante porque fuera de Israel o los territorios ocupados de Palestina, nuestro país se mantiene como uno de los más letales para ejercer el periodismo. Las principales agresiones que se identifican son la intimidación y el hostigamiento, el uso ilegítimo del poder público, la estigmatización también que se realiza desde espacios públicos,
por personas funcionarias públicas o que ostentan un cargo público. Es muy relevante mencionar esto porque el Estado mexicano sigue siendo el principal agresor de la prensa, ya que a nivel estatal, a nivel federal, a nivel local, en los municipios, son principalmente los agresores en contra de periodistas y medios de comunicación. Y no puedo evitar mencionar la presencia de los grupos de delincuencia organizada, que en México se encuentran también sitiada la prensa entre el choque de estos grupos, de sus intereses, y de ahí que surge una temática también, ¿no? Que los partidos políticos se están convirtiendo en esta tendencia de mayor agresión respondiendo al contexto electoral, que voy a hablar un poquito más adelante, que se vive en el país. Como sabemos, a nivel mundial se está enfrentando procesos electorales en muchos países y en México es una elección histórica que nunca se había presentado anteriormente. Es la más grande que se ha vivido en México, que se va a llevar a cabo el 2 de junio, donde va a haber 20.367 cargos a nivel federal y local, en el cual la ciudadanía ejercerá su voto para estas elecciones. Y justo respondiendo al contexto que se vive y al proceso electoral que se avecina, hay una estrategia que en México se ha implementado para poder llevar a cabo un monitoreo de estas elecciones, para intentar fortalecer la seguridad. Esta iniciativa inició en el 2013 en un contexto de represión del Estado y de manifestaciones públicas para responder a la necesidad de proteger a quienes estaban arriesgando su integridad y libertad, para documentar violaciones a los derechos humanos y también arbitrariedades desde las autoridades, en este caso también de elementos de seguridad pública. En el 2013 se conformó esta plataforma que se llama Red Rompe el Miedo, y es una articulación de medios de comunicación y también de colectivos de personas defensoras de derechos humanos para poder generar redes de apoyo y de seguridad para periodistas y para que puedan realizar su trabajo durante coberturas de alto riesgo, ya sea movilizaciones sociales, en temas de caravanas, migrantes y también en temas electorales. Artículo 19 toma la batuta en esta coordinación entre medios de comunicación y se activa cada vez que va a haber un proceso o una movilización. El día de mañana, 1 de marzo, se activará en México y va a estar activa hasta el día de las elecciones y todavía posteriormente, porque desde el 2018, que ya se hizo este ejercicio también en el 2021, donde hubo elecciones significativas, y sobre todo en el 2018, donde fue el cambio de gobierno, se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido la presencia de la red Rompe el Miedo con el objetivo de preservar el libre flujo informativo mediante la prevención, el monitoreo, la documentación, la denuncia y la atención de agresiones contra periodistas, contra personas defensoras de derechos humanos y observadoras electorales, también para poder verificar, ¿no?, esta información en tiempo real que puede inhibir el uso de la ciudadanía. En el 2018 se reportaron durante la jornada electoral 185 agresiones y 55 en las elecciones del 2021. Y es muy preocupante este panorama porque hay una creciente violencia contra la prensa durante la cobertura. Entonces, el funcionamiento de esta red se lleva desde el inicio de las campañas, que es decir, mañana, por lo que se empieza a monitorear estos incidentes, tanto previamente a la jornada, algún tipo de agresión, y durante para poder mantener, ahorita les voy a mencionar las estrategias, y justo se establecen centros de monitoreo estatales, al menos con 10 entidades federativas en 10 estados de la República, para poder mantener
estos nodos activos y que permitan articular medidas de prevención y de protección, y se hacen estas acciones frente a posibles agresiones. Una de estas estrategias son los talleres de seguridad integral, para poder establecer, ¿no? Para poder aterrizar temas de la seguridad física, la seguridad digital, la seguridad jurídica, la seguridad psicosocial, desde un enfoque interseccional y de género, y también considerando un enfoque macrocriminal. Y a través de esto poder hacer una construcción de protocolos de seguridad, que cada persona periodista, cada medio de comunicación construya sus protocolos. Se va a distintas entidades de la República a impartir estos talleres de manera presencial para poder establecer tanto como la seguridad, la confianza con periodistas, y a través de esto se generan nodos vía WhatsApp, a través de esta plataforma, de esta red de WhatsApp, para poder mantener en cada estado un nodo activo en donde las y los periodistas nos puedan reportar agresiones, inquietudes, situaciones de riesgo que están identificando, y a la vez también poder dar o intentar compartir información relevante a través de infografías, de cápsulas de audio en donde se mantiene activa la información, en donde se presenta de manera desglosada consejos para poder realizar coberturas en protestas, monitoreos en coberturas de riesgo, cómo responder durante situaciones pues como detenciones arbitrarias, cómo reaccionar, ¿no? O si son víctimas o testigos de una agresión, justo para poder tener y proporcionar el mayor conocimiento de los derechos que se posee al ser una persona periodista, y poder responder a través de este soporte, de esta red que se mantiene activa, que las y los periodistas puedan salir de manera acompañada y atender, ¿no?, estos casos a través de las organizaciones que formamos parte de esta red Rompe el Miedo, poder responder ante todas las situaciones de riesgo, porque no nada más es la documentación o la verificación, sino poder realizar estos diálogos a través de webinar, de reuniones que tenemos con autoridades, para establecer también estrategias previas que se van a llevar a cabo durante la jornada electoral, ya que las agresiones principales que se registran durante esta jornada son los allanamientos, amenazas, ataques físicos, bloqueos o alteración o remoción de información, las campañas de desinformación. Y justo es muy importante mantener activa esta red. Desde artículo 19 les voy a dejar también aquí los enlaces en donde pueden acercarse a documentarse también de todas las herramientas que ahí se proporcionan, ya que hay distintos materiales, guías, protocolos, fotografías, en donde las y los periodistas pueden ahí desahogar ciertas dudas, y que ha sido un ejercicio bastante bueno, justo porque ha habido gran respuesta ante esta necesidad de un contexto criminal en México, que en el 2023 ha habido 5 asesinatos de periodistas, de personas periodistas. En el 2022 se llevó a cabo un registro de 16 periodistas asesinadas, y que es un escenario bastante turbio, bastante desolador, pero que a través de estas redes se intenta fortalecer, ¿no? Poder brindar un andamiaje, una protección y un sustento para que las personas periodistas no se abstengan tanto de realizar cierto tipo de coberturas, o muchas veces que llegan al silenciamiento, ¿no?, o la autocensura. Entonces
Desde artículo 19 esto es un ejercicio que queríamos presentar. Si hay una duda, pues también, ¿no? Quedó abierta a exponer cualquier duda. Gracias. Thank you so much, Noemi. Muchas gracias, Noemi, y gracias por compartir esas cifras con respecto a México. La verdad que es muy preocupante escuchar cómo está la situación, principalmente para los periodistas y las periodistas aquí. Pero gracias por compartir eso en nombre de Artículo 19 México. Y la idea es apoyar a los periodistas, que no se sientan solos. Esas redes son valiosísimas en ese sentido. Así que muchas gracias por la información que nos trae. Y por favor comparta los enlaces en el chat. Yo sé que la gente va a estar muy interesada en mirar un poco lo que usted tiene para aportar. Muchas gracias por las presentaciones. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Hay un par de preguntas en el chat. Vamos a hacer esas primero, pero quienes tengan alguna otra pregunta, por favor háganla. Tenemos tiempo todavía. Así que seguramente podremos seguir con una conversación muy interesante en lo que queda de esta sesión, que es como media hora. Primera pregunta, que es una pregunta para cualquiera de los panelistas. ¿Alguien conoce una organización que pueda apoyar a un ex periodista que ahora trabaja para el gobierno? Es una mujer que antes era periodista, pero está bajo amenaza. Ella es un caso específico. No sé si alguien de ustedes puede yo puedo hablar un poco de eso. La IWMF es parte de la red de periodistas en peligro, que es una organización que apoya a periodistas que necesitan asistencia de emergencia. Todas estas organizaciones tienen parámetros diferentes en cuanto al tipo de apoyo que pueden ofrecer, pero por lo que tengo entendido, los parámetros son que, en primer lugar, que la persona tiene que ser un periodista en funciones, o si la persona ya no trabaja como periodista, que lo que le ocurre sea resultado de su periodista en su momento. No tengo información más específica, pero sí quisiera animarlos a que vayan a la red Journalists in Distress Network, y ellos sí proporcionan ese tipo de apoyo. Allí pueden conseguir más información. Gracias, Nadine. Yo también voy a hablar rápidamente del apoyo que nosotros ofrecemos. La red jurídica para periodistas en riesgo también proporcionan apoyo y ayuda para periodistas en dificultades. Es un apoyo tal vez integral, pero en primer lugar tiene que haber algún tema de índole jurídica involucrado. Pero claro que sí, acérquense a nosotros, sin duda los podemos ayudar. Vamos a pasar a la segunda pregunta, que es para Papa Ismaila. ¿Hay formas en que los periodistas de Senegal se pueden apoyar entre ustedes? ¿Tienen comunidades de apoyo en Senegal entre periodistas? Gracias. Sí tenemos un sindicato aquí en Senegal, pero de los últimos 2 años no ha estado funcionando. No tenemos junta directiva, para eso tiene que reunir la Asamblea General, todavía no. También tenemos un consejo de periodistas senegaleses que hacen mucha capacitación, pero la verdad es que han sido muy criticados por apoyar al presidente, a pesar de todos los ataques contra los periodistas y las periodistas. También tenemos una organización de mujeres periodistas, pero que es muy nueva y que está dándose la tarea de tratar de ayudar a las mujeres periodistas en Senegal. Pero el problema principal de todas estas organizaciones es que se ven muy debilitadas por las leyes que tenemos. Hay una organización más grande que se llama CAP, Coordinación de las Asociaciones de Prensa. Es la coordinadora de las asociaciones de prensa, que también busca proteger a los periodistas, pero se ve debilitada también por la legislación local, que no protege a los periodistas en Senegal.
Senegal. Lo que podemos hacer son, bueno, campañas de incidencia en medios sociales y en las redes sociales, los Reporteros Sin Fronteras y algunas redes de periodistas, GIDN, por ejemplo, y el JIDN, por ejemplo, que tratan de proteger a los periodistas y buscan que se hagan valer las leyes por parte del gobierno. Excelente, muchas gracias por su respuesta. Creo que no hay más preguntas en el chat en este momento. Quisiera yo hacer una pregunta ante la respuesta que usted acaba de dar. ¿Nos podría decir si todavía hay formas de comunicarse cuando hay un corte de internet? ¿Cómo se comunican los periodistas? ¿Cómo hacen para transmitir información esencial? ¿Es posible? ¿Hay formas de comunicarse entre ustedes, tal vez de forma digital? No entendí muy bien la pregunta. ¿La podría repetir? Cuando hay cortes del servicio de internet en Senegal, los periodistas logran comunicarse en línea de alguna manera, de forma digital. ¿Hay forma de compartir información o es imposible? Bueno, cuando se interrumpe internet, entonces es solamente los datos móviles del celular lo que se interrumpe. Igual uno se puede comunicar por Wi-Fi, pero el 96% del pueblo en Senegal, al utilizar internet, utiliza datos celulares. Entonces, igual, entonces solamente el ámbito de difusión se reduce al 4% de la población. Normalmente la gente puede volver a internet utilizando VPN, pero en estos casos habría una interrupción total de los datos móviles. Yo me vi afectado por eso. Yo trabajo con datos móviles, no tengo Wi-Fi en la casa, así que tuve que irme a la casa de mis padres y tuve que ser como refugiado digital, refugiado de Wi-Fi para poder trabajar con internet, como en la casa de mis padres. Como vivo solo, no paso el día en casa, entonces no tengo Wi-Fi en la casa para las pocas horas que paso en mi hogar. Así que ese es el problema, pero la gente está tratando de trabajar con Wi-Fi. Hemos tenido algunas capacitaciones sobre seguridad cibernética para los periodistas y lo hicimos en 12 países de África Occidental con unos 600 periodistas y los capacitamos para que aprendan a trabajar sin internet o cómo trabajar cuando se ve restringido el acceso a internet y cómo utilizar VPNs y cuáles son las herramientas con que cuentan cuando se ve afectado el acceso a internet. Estamos planeando otro programa. El primer programa fue entre el 2015 y el 2018. Ahora estamos pensando en reanudar el programa. Pensábamos que el tema de los cortes de internet ya era cosa del pasado, pero en Guinea sí ocurrió recientemente, así que vamos a volver en el próximo mes o las próximas semanas a reunirnos. Hay varios países que pronto celebrarán elecciones, así que cuando hay una interrupción de internet, lo que ocurre es que se pierden los datos celulares y hay que recurrir al Wi-Fi. A veces un restaurante o algún otro lugar. Yo, por ejemplo, fui a la casa de mis padres. Eso fue. Muchas gracias. Es interesante escuchar incluso esas consecuencias personales y las dificultades del trabajo de los periodistas en esos contextos, porque escucharemos después otras historias y sobre el contexto general de Senegal y en los distintos países, pero siempre es bueno escuchar una parte más humana, la anécdota personal. Tengo una pregunta para Prasan. Quería saber si en la India, usted también
mencionó los bloqueos o cortes de internet y habló de spyware, que son dos grandes amenazas. Quería saber si hay otros tipos de tecnologías que se están usando para amenazar a los periodistas. Yo sé que la inteligencia artificial y los deepfakes son cosas que usted ha ya analizado. Si nos pudiera comentar, sería interesante. Sí, claro. El uso de la inteligencia artificial nos presenta un grave problema, sobre todo cuando estamos hablando de verificación de datos o fact-checking de hechos. Ese es un problema. Por ejemplo, si estamos hablando del gobierno o el partido del gobierno, mucha información sale por redes sociales y hay personas que están verificando la información para evitar desinformación. Muchas veces a ellos se les está se están tomando medidas para reprimirlos y otras de parte del gobierno. Eso ya lo hemos visto, incluso en el caso de Zuber Huschard, que es el fundador de una organización mediática que fue arrestado por algo que había publicado hace muchos años y ya se le ha dado la medida preventiva de parte de la Corte. Esto todo va a ser un grave problema. No tenemos una forma de contrarrestarlo todavía. Idealmente es garantizar que los periodistas tengan todo el apoyo, sobre todo apoyo legal, pero también capacitación en seguridad cibernética. Y nuestra organización ha dado mucha capacitación para periodistas independientes y salas de redacción en cuanto a este tipo de seguridad. Tenemos un módulo específico para analizar el uso de los deepfakes, inteligencia artificial para información falsa, para verificar datos también, cómo hacerlo. Estas nuevas amenazas también se pueden contrarrestar con este tipo de capacitación. Y también los bloqueos de internet y los cortes de servicio es un gran problema en India, como les dije, y los periodistas, en muchos casos lo que pasa es que es un corte completo, total, no nos funciona nada, esto es un bloqueo total. Tenemos casos documentados donde los periodistas han tenido que viajar por muchos kilómetros, incluso al estado vecino, y a partir de ahí enviar su trabajo. Es un entorno laboral muy difícil. Muchas gracias. Gracias por hablar de estas amenazas y para recordarnos lo importante que es proteger a los periodistas durante las elecciones. Tenemos una pregunta de Jordan Kenneth. Voy a abrirla a cualquiera que quisiera responder. Para los periodistas en el exilio, ¿qué tipo de capacitación o qué tipo de participación ven ustedes como algo útil? ¿Hay alguna forma en que una ONG pueda ayudar a los periodistas en el exilio hoy? Creo que es una pregunta en dos partes, pero esta es la primera que voy a dejar. Adelante. I can speak a little bit about that. Yo puedo referirme un poco a eso. Es difícil la pregunta, tengo que decir, Jordan. Hemos visto que la cantidad de periodistas en el exilio ha aumentado de manera drástica con distintos conflictos en el mundo. Todos conocerán obviamente el ejemplo de Afganistán, donde prácticamente todos los periodistas de ese país trataban de irse después de que los Estados Unidos se retiraron. Y muchos de esos periodistas acabaron en Pakistán y en distintos países, incluidos los Estados Unidos. Nosotros hicimos un pequeño programa piloto con mujeres afganas, periodistas. Hemos aprendido mucho a partir de esa evacuación en particular. Una es que nuestras organizaciones, siendo apoyo para los periodistas, no tienen suficientes recursos, no están equipadas para enfrentar la escala
el tamaño de estos problemas, porque no es solo ese conflicto, estamos viendo que hay un aumento de desplazados, periodistas desplazados en América Latina y todo el mundo. Entonces es muy difícil para esas personas volver a empezar en un país nuevo. A veces no conocen el idioma, están pasando por un proceso de solicitud de asilo y necesitan mucho tipo de asistencia humanitaria y recursos, y eso no es en lo que se enfocan nuestras organizaciones como las organizaciones para protección de periodistas. Entonces, en nuestro programa piloto queríamos ayudar a las periodistas afganas a reubicarse en Estados Unidos con becas y pasantías y distintas oportunidades. Lo que hemos aprendido es que primero tenemos que referirnos a las primeras necesidades, las necesidades inmediatas al llegar. Esto implica un cierto estrés financiero y económico que pueden estar sufriendo, el idioma, a veces no hablan inglés, solo su lengua materna es otra, dependiendo del país. Apoyarlas en su trauma psicológico, que muchas veces es gran parte de lo que primero se debe abordar. Y todo eso junto significa que debemos tener un sistema más holístico, más integral, y también los recursos financieros para poder apoyar a estas periodistas, porque obviamente al final lo que queremos es que ellas sigan reportando de alguna manera, aun cuando lo estén haciendo desde el exilio. Hemos visto modelos y becas en universidades, que hay otras organizaciones como el National Endowment for Democracy que trabajan con este tipo de periodista en el exilio, sabiendo obviamente que aunque existan organizaciones, este problema es enorme y no se ha solucionado. Muchas gracias, Nadine. ¿Alguien más que quiera comentar? Creo que fue una respuesta completa, pero tal vez algo más. Hola, yo quisiera igual complementar, creo que es un contexto bastante complejo, como comentaba Nadine. El tema tanto del desplazamiento y el exilio que se vive en América Latina, en donde países de Centroamérica, Sudamérica están intentando llegar a Estados Unidos, nos hemos encontrado, ¿no?, con periodistas en donde han sido perseguidos, que también se les está iniciando procesos legales en su contra, y en esta travesía en México se intenta proteger, se intenta también a través de distintas redes, el área de Centroamérica, el artículo 19 es que mantiene este contacto con estos nodos para poder dar una protección. Sin embargo, también como facultades de artículo 19 tal cual no existe un programa, pero sí se responde de manera casuística para poder atender situaciones específicas y hacer estos enlaces, porque las redes, siempre lo comentamos, las redes salvan vidas, y mantener esta comunicación con colectivos, con otras organizaciones para protegerles ha sido una estrategia a la que hemos tenido que recurrir y que da para mucho más el seguir construyendo, porque responder hasta este escenario es bastante complejo. Gracias. Muchas gracias, Noemi. Es muy importante ciertamente seguir creando esas redes y cualquier esfuerzo, todos los colectivos y grupos que nos puedan ayudar para ese apoyo más holístico. Media Defense forma parte de este tipo de redes. Nosotros tenemos el mandato de ayudar a los periodistas que están ante amenazas legales, pero obviamente lo hacemos en todo tipo de situaciones. El apoyo más integral es necesario para todas nuestras organizaciones. Noemi, también aprovechando, quisiera preguntarle, usted mencionó mucho la censura por las amenazas de violencia a periodistas. No sé si han visto alguna amenaza, perdón, algún aumento en la autocensura ante estas amenazas, perdón, ahora sobre todo con las elecciones. Sí. Hay un contexto justo que se vive en México,
de la estigmatización que se realiza en contra de personas periodistas y medios de comunicación que no son afines o que hacen críticas ante gestiones, y el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República, en distintos momentos utiliza el espacio que se constituyó como de conferencia matutina, que en México le hacen llamar la mañanera. En este espacio estigmatiza a la prensa, los señala, denota su labor periodística, inclusive ha filtrado información sensible, información personal, y entonces se ha dado un efecto que le llamamos efecto cascada, en el cual se está replicando este discurso, se replica a nivel estatal, a nivel municipal e incluso ya a la ciudadanía. A través de las redes sociales se ha llevado a cabo. Entonces también es importante señalar el uso de violencia diferenciada en contra de las mujeres periodistas, que a veces de tanta violencia, de toda esta campaña de desprestigio, de todas estas amenazas que están viviendo, están comenzando a censurarse, a silenciarse por miedo a que alguna agresión escale a mayores, que ya sea en lo físico, y en contextos en donde ya el grupo de presencia de la delincuencia organizada está siendo mayor, como Chiapas o las zonas fronterizas. Ahí hay zonas que se le llaman zonas de silencio, en donde no tenemos a veces registros de agresiones, pero no quiere decir que no existan, quiere decir que la prensa prefiere no decirlas, no mencionarlas para no exponerse a mayor riesgo. Y es un escenario bastante preocupante porque más entidades cada vez están entrando a estas zonas. Y uno es el tema, o sea, de la estigmatización que genera este efecto cascada. Otro, las amenazas directas del grupo de la delincuencia organizada, de grupos de la delincuencia organizada. Pero hay otro escenario que estamos identificando, que se está haciendo abuso de normas restrictivas, de temas electorales, por ejemplo, se abusa, ¿no? Hay por violencia política de género, por ejemplo, se inician procedimientos electorales, legales, también para censurarles, para amenazarles e intentar amedrentar al gremio periodístico. Y en México esta tendencia está aumentando porque se han iniciado 22 procesos judiciales contra personas periodistas en el ámbito administrativo, en el ámbito civil, en el ámbito electoral e inclusive penales. Y entonces esto equivale a que cada mes en promedio se inician 1.8 procesos judiciales en contra de personas periodistas. Entonces va todo de la mano, esta represión de distintos lados que está llegando, y que la prensa está asediada y que la prensa se está silenciando bajo estas amenazas, ¿no? Y ahorita en este proceso electoral se genera muchísimo más esta fricción, muchísimo más el ataque para intentar censurarles, y ya se han registrado, ¿no?, ataques de parte de precandidatos, ni siquiera todavía candidatos, de precandidatos que están ya amenazando a la prensa. Entonces vemos que se avecina un contexto bastante crítico en México. Gracias, espero haber contestado. Definitely, thank you so much. Sí, muchísimas gracias. También hemos visto a nivel mundial una mayor cantidad de amenazas legales y procesos jurídicos contra periodistas. Es interesante saber que ustedes también allá lo están sufriendo y que ustedes apoyan a las personas que están en esas situaciones. Tenemos dos preguntas más del chat, una de Carlos Gallo a los panelistas, también hablando de amenazas legales, si se está usando la ley electoral por parte del gobierno o los partidos para tratar de amedrentar a los periodistas que están haciendo campaña política. Las cosas han tenido
obstáculos parecidos. No sé si suceda en sus países. Para San, tal vez nos puede mencionar eso o cualquier otro que quiera intervenir. Sí, yo específicamente no he visto casos de periodistas reportando que se les acuse de hacer campaña política. No sé cómo será en otros países, en la India no. ¿Alguien ha visto algo así, este tipo de amenaza específica? I have some internet connection problems. Yo tengo problemas de conexión. Si me repite la pregunta, por favor. Sí, claro. ¿Se está usando la legislación electoral por los partidos políticos o el gobierno para evitar que haya periodistas trabajando porque dicen que están haciendo campaña política? Sí, en nuestro caso, los canales de televisión fueron cortados por algunos días e incluso el gobierno ha amenazado con no volverlos a poner al aire porque dicen que estaban haciendo campaña, que amenazaban la seguridad nacional. En Senegal se puede usar de muchas formas. En 2019, por ejemplo, en las elecciones había un grupo de periodistas, yo formaba parte de ese grupo, que por primera vez estaba tratando de organizar un debate entre candidatos a la presidencia, y la Autoridad Nacional de Comunicación nos lo permitió. Había leyes que no lo permitían, perdón, no nos permitieron porque decían que era contra la ley, pero eso no es cierto. La ley sí nos daba un espacio y supuestamente para tratar a todos los candidatos por igual, pero no, el gobierno está usando los medios a su favor y obviamente los medios tienen que ser independientes supuestamente, pero todos los del Consejo de Comunicación son nombrados por el presidente. Entonces, su reputación ya es bien conocida en Senegal por trabajar de la mano del gobierno. Entonces, esa también es otro tipo de amenaza, el uso de las leyes electorales contra periodistas, e incluso las leyes penales, diciendo que somos una amenaza a la seguridad nacional o que estamos haciendo difamación. Entonces, a partir de la ley electoral, sí se han utilizado para algunos casos. Muchas gracias. Voy a hacer una última pregunta, que es sobre la interseccionalidad y las amenazas a los periodistas. Quisiera saber si hay alguna intersección específica. Hemos hablado de género y apenas un poco sobre raza, pero no sé si también el tema de religión, alguna intersección entre periodismo durante elecciones, temas de religión, algo específico ahí. Me gustaría contestar. Ay, perdón, Nadine, sorry. En México existen distintas interseccionalidades justo en tema de género, tanto a mujeres, personas de la comunidad LGBT y también existe una brecha digital en temas de radios comunitarias, de comunidades indígenas en donde no tienen acceso a distintas ni siquiera internet, ¿no? Entonces se complica también el ejercicio periodístico y que también no se atiende a la respuesta del Estado poder transmitir la información a su idioma originario, que en México se habla español, pero existen muchos idiomas locales, entonces la información no se aterriza y no está llegando, y entonces esto es una censura también para la prensa, que no está llegando la información o se
solamente se les hace llegar la información que les hacen llamar como oficial, en el cual no se permite más la crítica ni el poder posicionarse, ¿no? Entonces, esta interseccionalidad les genera muchísima desventaja para tener acceso a toda la información. Y la diferenciación también, ¿no? Justo también dentro de comunidad LGBTI, el ataque estigmatizante, el ataque que también contra mujeres periodistas se diferencia y que va más a estas esferas de lo personal, del ámbito de su vida privada, que se identifica y que siempre tienen aterrizadas agresiones hacia su cuerpo, hacia su vida personal, hacia su familia. Muchísimas gracias. Thank you, Lumi. Muchas gracias, Noemi. Nadine, ¿usted quería mencionar algo o no? Pero de hecho también estoy viendo que Kimi de León, nuestra última panelista, pudo conectarse. Antes tuvo dificultad. Entonces, si nos permiten, voy a darle a ella el tiempo que nos queda más bien para que nos hable y nos aseguramos luego de compartir la información de contacto de todos para poder seguir con las preguntas. Entonces, con eso le paso la palabra a Kimi. Adelante. Sí, muy buenos días. Efectivamente tuve problemas de conexión. Muchísimas gracias. Pues yo desde Guatemala quiero compartir un par de cosas acerca de los desafíos y las dificultades que tienen que ver con la interseccionalidad. En Guatemala, bueno, en América Latina y otros lugares del mundo, pues la convivencia de diferentes pueblos y nacionalidades dentro de los países, como los pueblos indígenas en Guatemala, principalmente los pueblos mayas, garífunas y xincas, también dan una perspectiva no desafiante, sino desde los riesgos de lo que significa, en primer lugar, poder desde esta mirada, desde la mirada de los pueblos, hacer el ejercicio periodístico en contextos, solo un segundo. En contextos como los procesos electorales, o también frente a la necesidad de la ciudadanía y de los pueblos del ejercicio democrático. Entonces, la mirada común dominante no incluye y no respeta la perspectiva del periodismo comunitario, el periodismo indígena, o el periodismo feminista, o el periodismo que proviene desde las mujeres. También hay una mirada que se está empezando a colocar, que tiene que ver con el periodismo desde las diversidades y las disidencias, y no digamos otras perspectivas que también están colocando sus narrativas en la opinión pública. Entonces, el primer desafío es romper el cerco de los medios, el cerco de la opinión pública, para colocar la mirada y la perspectiva desde el sujeto que se organiza, desde el sujeto político. Y eso lo que significa y ha significado en Guatemala son riesgos. Por ejemplo, los periodistas comunitarios e indígenas han sido perseguidos y han sido incluso encarcelados, o corren más riesgos y más amenazas o más ataques que los periodistas que están en las ciudades. Las periodistas mujeres, por supuesto, como compartió Noemí, reciben ataques desde la misoginia y desde el machismo, que por supuesto no reciben otro tipo de periodistas. Y una de las primeras cosas que ocurren con los sujetos que provienen desde otras perspectivas para ser periodistas es que no son reconocidos como periodistas. También hay un común que la primera vulneración o el primer ataque es decirles que no son periodistas, sino que son activistas, por el hecho de poner la perspectiva que proviene desde los sujetos o su entorno, su realidad, o que colocan otras problemáticas que provienen desde su experiencia. Eso quería compartir. Thank you so much, Kimi. Muchísimas gracias, Kimi. Qué dicha que pudo unirse. Lástima que tuvo los problemas, pero qué dicha que ya se pudo conectar. Y gracias por darnos la perspectiva tan importante también del periodismo alterno y el periodismo comunitario e indígena, que son también temas importantes de reconocer.
Nadine, entonces creo que sí nos quedan unos minutitos si quería referirse a la pregunta anterior, un cierre. Sí, claro. Just to build on Quiero hacer algunos comentarios a lo que ha salido en el chat también, porque hay ideas importantes. Yo creo que todos traemos distintas capas de identidad a nuestra profesión y cómo la gente nos ve tiene un impacto directo en el perfil de riesgo que tenemos. Alguien que se muestra como mujer, como periodista no binaria, alguien que no es de la raza dominante o incluso una minoría en su comunidad, una minoría religiosa, va a verse más amenazado. Entonces, las salas de redacción tendrían que darles más apoyo a esos periodistas para asegurarse de que puedan trabajar de manera segura y hacer la debida diligencia para prepararlas, para protegerse y cuidarse. Algo que quisiera rescatar también es que nosotros todos estamos ante un momento crítico para la democracia en el mundo y el papel del periodismo es absolutamente esencial. Y sin embargo, los recursos y los apoyos para proteger a los periodistas en todo el mundo, que son los que nos están dando las noticias importantes, no son suficientes. No tenemos suficiente para protegerlos. Entonces, si alguien en este momento nos está oyendo que pudiera financiar, que nos puede dar fondos, si quiere apoyar a los periodistas, al periodismo local y a la protección de los periodistas, a los encargados de salas de redacción, cualquiera que esté aquí en esta reunión, es su responsabilidad construir una cultura de seguridad para que sus reporteros permanezcan con vida, seguros y que puedan darnos las noticias que necesitamos para mantener una democracia sólida. A mis copanelistas, todos están haciendo una labor tan importante en sus comunidades y países y hay tanta otra gente que trabaja en las salas de redacción del mundo para asegurarse de que los periodistas sigan trabajando. Quisiera agradecerles por seguir luchando por eso. Este año todos tenemos que luchar juntos. Muchísimas gracias y agradezco mucho la oportunidad de esta reunión. Gracias a Anushka y a Media Defense por esta colaboración. Muchas gracias, Nadine. Creo que fue un excelente cierre para nuestro panel. También queremos aprovechar para agradecer a todas las personas que se han conectado, a todos los que han hablado y hecho sus preguntas y de nuevo a todos los periodistas trabajando, dándonos las noticias vitales para la democracia. Muchísimas gracias. Hemos agregado todos los enlaces a las diversas organizaciones e iniciativas y recursos que han mencionado nuestros panelistas en el chat. Entonces, vayan a verlos, apóyenlos de la manera que puedan o incluso solo para informarse un poco más. Y con eso estaríamos cerrando el seminario. Muchísimas